días. Les habla el doctor Marco José Roa Méndez, facilitador de la Unidad Curricular Planificación Estratégica Institucional de la Maestría en Educación, Mención Gerencia y Liderazgo. El día de hoy vamos a desarrollar el segundo encuentro sincrónico para darle continuidad y sistematización al curso. En el encuentro anterior pudimos tener una conversación y unas reflexiones sobre esos supuestos y acercamientos de lo que es la planificación y como un proceso el cual está inmerso dentro de la administración escolar, dentro de los procesos gerenciales que nos permiten a nosotros brindar estrategias que nos permitan atender las problemáticas actuales y al respecto poder brindarles solución a las mismas a corto, mediano o largo plazo. Asimismo, manifestarle a cada uno de los participantes que están inscritos dentro de esta unidad curricular que el día de hoy conversaremos un poco acerca de lo que es la planificación estratégica y cuáles serían algunas de las características esenciales para poder generar estos planes que nos permitan no solo identificar factores externos y factores internos que podamos encontrarnos dentro de la praxis gerencial, sino también a partir de esa problemática, cómo nosotros le damos solución. En este sentido, nosotros manifestamos que la planificación es un proceso que facilita vincular. Y como una vinculación nos va a generar, primero, diagnosticar la situación actual, poder ver cuáles son las principales necesidades y falencias y poder darnos respuesta hacia una interrogante sobre cómo hacia dónde vamos. ¿Cuál sería ese futuro deseado a través del plan estratégico institucional que nos permita ver, aquí estamos, qué está pasando, dónde estamos, pero qué debemos hacer y cómo lo debemos hacer dentro del proceso gerencial? Recordando que cuando nosotros hablamos de la planificación como un proceso lógico de secuencia sistemático, debemos decirnos dónde queremos llegar, qué debemos o qué podemos hacer y cómo lo debemos hacer. Lo cual no solamente es un trabajo del rector o del director institucional, sino también viene siendo un trabajo en colectivo de todos los actores que somos partícipes dentro del proceso educativo. El maestro desde el ambiente de aprendizaje, desde el lugar donde desarrolla las prácticas pedagógicas, se convierte en un gerente de la educación. Y en un gerente porque no solamente va a gestionar los contenidos y la currícula que está establecida por el Ministerio de Educación Nacional del país, sino también es un gerente porque genera una acción, una vinculación entre ¿quiénes? Entre la familia, la escuela y la comunidad. Asimismo, cuando nosotros ya logramos diferenciar lo que es la planeación como un proceso de vinculación con lo que es la planificación estratégica, los diversos gestores educativos desde su experiencia la definen como una forma sistemática y coordinada que le permita pensar sobre el futuro de la institución, establecer sus objetivos, poder seleccionar las alternativas y definir los programas de actuación a largo plazo. Es decir, que un gestor escolar o un gestor institucional no puede establecer estrategias sin primero ver cuál es la realidad de su contexto o cuáles son las necesidades que hay que priorizar para poder mejorar o fortalecer la praxis que se está llevando a cabo. Y que además también la planificación estratégica, la Universidad de la Costa en Colombia, la define como una herramienta de diagnóstico, de análisis, de reflexión, de tomas de decisiones colectivas, donde el líder que está llevando las riendas de la institución no solamente de manera autocrática toma decisiones, sino que de forma democrática escucha a todos los actores institucionales que le permitan mejorar en conjunto las necesidades reales del contexto.
Y que además toda esta toma de decisiones en torno al quehacer actual mediante el camino que se debe recorrer a futuro en la institución. Por eso es que nosotros al iniciar el año escolar realizamos dentro de nuestras escuelas el proyecto educativo institucional. En Colombia, acá en Venezuela, le llamamos el proyecto educativo institucional comunitario, que inicialmente se hace un trabajo de cartografía social, un levantamiento de las necesidades del plantel, donde nosotros vemos cuáles son esos factores externos e internos que nos permitan llevar a cabo el desarrollo de la educación de la institución educativa, que se convierte luego en un plan estratégico que va a ser la columna vertebral del proceso escolar. ¿Por qué? Porque esto permite adecuarse tanto a los cambios como a las demandas que va a imponer el entorno donde está inmersa la escuela y cómo nosotros a través de las estrategias que estamos llevando a cabo logramos al máximo todos los beneficios institucionales. Entonces es allí donde nosotros nos hacemos una pregunta o partimos de premisas como acerca de qué se requiere para la planificación estratégica. Uno, un liderazgo transformacional, un liderazgo que sea democrático, un liderazgo que nos permita fortalecer la participación activa de todos los actores que hacen vida en la institución, generar enlaces de comunicación asertiva para poder establecer un consenso y tomar decisiones de manera independiente, ya sea de forma operativa u otro, generar un modelo de organización y de gestión, pero también establecer un modelo metodológico para poder percibir de qué manera vamos a llevar a cabo nosotros nuestro proceso educativo. Pero también nos preguntamos para qué sirve la planificación estratégica. Uno, identificamos y promocionamos el desarrollo. Es decir, si nosotros estamos claros acerca de cuáles son los elementos de la planificación estratégica, establecemos cuál es la misión, la visión, los valores, la historia, la evolución de la institución escolar, pero además de eso hacemos un diagnóstico de sus necesidades, nosotros podemos establecer estrategias que sean correspondientes a esa necesidad y por ende alcanzar el desarrollo. Siendo una palabra de gran relevancia que al momento de nosotros generar un proceso de planeación estratégica necesitamos la sostenibilidad ambiental, institucional. ¿Qué significa? Que al momento de nosotros tener acciones sostenibles, trabajamos en función a gestión de resultados, trabajamos en función a la gestión de indicadores que nos permita a nosotros ver, medir, valorar, identificar si lo que estamos haciendo está de forma correcta o en su defecto tendríamos que volver a hacer un ciclo que nos permita llegar a un punto inicial para avanzar, aumentando de esta manera la posibilidad de éxito, generando un marco lógico, un marco de resultado para poder establecer el plan operativo anual que permita entonces vincular el entorno, la participación, la estrategia y los procesos de gestión. Asimismo, decimos nosotros, pero planificación estratégica. ¿Cuál sería su razón de ser dentro de la institución? Si nosotros hace un momento hacíamos énfasis que al momento de poder generar la planificación estratégica, vinculábamos el entorno, la participación, la estrategia y la gestión, tomamos el entorno primero como un elemento de gran importancia desde el punto de vista externo en el ámbito local. La escuela no está sola, la escuela no trabaja de manera aislada, la escuela trabaja en conjunto con todos los subsistemas de la sociedad. La escuela genera una característica de punto y círculo. La escuela debe generar esas estrategias que permitan la participación activa de todos, no solamente del rector institucional, no solamente del estudiante, ni tampoco del docente, sino también de quienes hacen vida en la comunidad y en las personas que también sean instituciones que puedan aportarnos dentro de la institución.
Edith quería decir algo. Perdón, sí, profe, perdón, buenos días. Buenos días. Mi nombre es Edith Mosquera y relacionado con el tema que está tratando sobre el entorno y el liderazgo, ¿cómo es la creatividad en la cuestión de implementar estrategias en las instituciones? La pregunta es, resulta que hay instituciones que son rurales, que están alejadas de los centros urbanos. Yo laboro en una institución así. Entonces, a veces se presentan dificultades para uno implementar todo eso que usted dice. Entonces, nosotros tenemos que buscar algunas estrategias para poderlas llevar a la práctica en esas instituciones. ¿Qué nos aconseja usted así que deberíamos hacer? Bien, Edith. En cuanto a las instituciones rurales, recuerden que a veces la teoría no se convierte en una camisa de fuerza. Y una de las características que tienen los procesos de planificación es la contextualización. Es decir, nosotros nos vamos adaptando a las necesidades reales del entorno, sabiendo que la educación rural o que las instituciones educativas del campo o de los espacios rurales no están tan cercanas a las zonas urbanas, pero sin embargo existe una institucionalidad que la da la comunidad. Está los padres de familia que hacen vida cercana a la institución escolar, en la cual ellos se dedican a la producción, donde ellos también son parte de la formación integral de los niños, niñas y adolescentes, y que ellos deben incorporarse al establecimiento de las acciones a partir de la planificación estratégica institucional, donde nosotros desde la escuela no trabajemos de forma aislada. Es decir, ustedes al inicio del año escolar se revisa el plan o el proyecto educativo institucional que les va a permitir no solamente direccionar las acciones de la gerencia educativa, sino también todos los procesos didácticos pedagógicos que nos van a permitir a nosotros alcanzar el éxito de la educación. Es decir, el PACE como columna vertebral en los procesos de planeación nos van a conllevar a nosotros, primero, a estas acciones que nos van a permitir mejorar las situaciones reales del plantel, pero también a generar la didáctica o los proyectos pedagógicos de aprendizaje o de aula que el docente en el momento de poder generar su planificación desarrolla para tener como fin último la educación de nuestros niños, niñas, adolescentes o adultos en el campo educativo en el cual nosotros estamos inmersos. ¿Vale, Edith? En el mismo orden de ideas, viendo, y que muy interesante lo que nos pregunta Edith, porque a veces nosotros creemos de que los procesos de planificación o los procesos gerenciales se convierten ciertas situaciones en limitantes para poderlo desarrollar. Pero tomando en cuenta que dentro del entorno como una razón de ser de la institución, nos va a permitir también explorar lo complejo de la realidad, poder ver cuáles son esos factores críticos que hacen vida allí y cómo nosotros podemos actuar y reflexionar por el entorno. Pero en este proceso de poder generar una vinculación desde la planificación, veamos de que ellos, cuando hablaba de que la escuela no trabajaba de manera aislada, es porque la planeación estratégica nos permite promover la participación, con esa capacidad de generar una integración, una cooperación entre docentes, familias, docentes, la comunidad, ese proceso de gestión social, esos desafíos que se van creando y que puedan permitir establecer estrategias para la vinculación de todos los que hacemos vida allí y que además tenemos un proceso de involucración colectiva. Pero además, al momento de nosotros generar estos procesos de planificación, establecemos estrategias, teniendo como propósito hacer que el objetivo se logre. Por ejemplo,
Si yo observo que dentro de mi institución rural, los niños y niñas que están inscritos dentro de la institución escolar no acuden a la escuela porque se dedican al trabajo productivo, nosotros establecemos como objetivo generar acciones o actividades para la vinculación de los niños en el proceso escolar como un proceso de continuidad. ¿Cuál sería mi estrategia? 1. Establecer cómo la familia se incorpora a la escuela. 2. Ver de qué manera la currícula o el currículo institucional se adapta al contexto local. 3. Ver también qué estrategias está empleando el docente para establecer estrategias innovadoras que nos ayuden a que el niño se involucre a la escuela y vea la educación como la mejor inversión de tiempo para que estas futuras generaciones no solamente le aporten al país, sino que también sea un proceso de reconocimiento de sus habilidades, destrezas, competencias y también de autorrealización. Pero estas estrategias también nos van a permitir... Profe, profesor, una estrategia sería donde uno va a involucrar a los padres como una escuela para padres. Puede ser una estrategia. Sí, señora, la escuela para padres es una estrategia, es la acción macro que va a ir de la mano con el objetivo. Por ende, si mi objetivo era la vinculación de los padres y mi estrategia es la escuela para padres, nosotros estamos llevando a que el objetivo planteado de acuerdo a la problemática se logre a través de esta estrategia. Ya, correcto. También en disculpe que otra vez intervenga, en las escuelas rurales hay un problema y es que las niñas y niños dejan a veces los estudios porque se casan o porque los papás son demasiado escasos de recursos. Entonces las niñas ya de 14, 15 años se están casando. Y hay como una deserción escolar. Entonces, ¿cómo qué estrategia se tomaría? O sea, ¿qué nos aconsejaría usted para implementar allí que incentivar a los estudiantes a que se enamoren del estudio y lleguen a finalizar su bachillerato y por ende llegar a la universidad? Bien, Edith. Aquí tenemos 3 factores. 1, ¿cómo se está llevando a cabo la práctica pedagógica? 2, cómo la familia se incorpora al proceso escolar. Y 3, por qué el niño o niña o el adolescente, mejor dicho, toma la decisión de desertar del proceso educativo. Lo primero que tenemos que hacer es ver cuáles son los factores que inciden en estas 3 premisas para ver. El niño puede tomar la decisión ya sea porque no está claro acerca de las relaciones afectivas con su pareja o porque hay una situación económica que lo lleva a trabajar a temprana edad o simplemente porque sus padres no tienen cómo darle continuidad escolar. Si estamos hablando de la incorporación de la familia a la escuela, hay que ver primero por qué la familia no lo hace o será que las estrategias que está utilizando la escuela no son las más adecuadas. Y 3, cuando hablamos del papel de la escuela, es poder visualizar si realmente se está llevando solamente un proceso educativo enmarcado en la educación cognitiva o se están tomando en cuenta todos los elementos cognitivos, afectivos y sociales. Teniendo ya nosotros claro a través de ese diagnóstico institucional sobre esta realidad que nosotros lo tenemos como una hipótesis al momento de ver por qué los chamos no se incorporan a la escuela, es donde nosotros comenzamos a establecer estrategias. ¿Para qué? Para poder observar sobre la situación que ocurre allí y cómo lo podemos, en dado caso, mejorar. ¿Vale, Edith? Sí, profe, gracias. Muy claro, profe. Muchísimas gracias. Ok.
De igual manera, el objetivo de la estrategia, además de identificar el contexto, nos permite identificar los actores, factores y acciones. Ejemplo, lo que hablábamos hace un rato. Tenemos una problemática en la comunidad, pero que además de eso nosotros comenzamos a ver cuáles son todas esas variables que van de la mano con mi problemática o con mi realidad institucional, para poder entonces así definir los pasos, combinar las acciones y los factores hacia el logro del objetivo. Y aquí es donde influye entonces ese proceso de gestión que nos permita buscar, elaborar el proyecto educativo institucional comunitario o el proyecto educativo institucional con capacidad y creatividad, creando una visión y cultura de cambio, un proceso de planificación, seguimiento y evaluación, con decisiones colegiadas, con argumentos como autoridad o como líder institucional, mediante la apropiación del conocimiento. Y todo esto nos va a permitir, de esta manera, generar un proceso comparativo entre la planificación tradicional y la planificación estratégica. ¿Cuáles serían estos elementos de comparación? Si nosotros vemos cuál es su origen, la planificación tradicional se aplica antes de los años 70, pero la planificación estratégica comienza a generarse a partir de 1975 con una finalidad de generar no solamente eficiencia institucional, sino también una eficacia que nos conlleve hacia la afectividad, mediante sistemas abiertos, holísticos, que permitan la integralidad del proceso educativo, generando un proceso deductivo que vaya de lo general a lo particular, donde estén acciones que sean cambiantes, modificables, donde no solamente nos dediquemos a indicadores que se miden a través de números, sino que también de forma cualitativa veamos su alcance y cuál es su ciclo a corto, mediano, largo o continuo, a esa finalidad como plan evolutivo, para poder tomar decisiones actuales a partir del futuro con un ambiente interno o externo. Esto me permite a mí citar a nuestro rector fundador, al doctor Javier, cuando él decía que nosotros teníamos la escuela que me quiere con miras hacia el 2050. Es decir, nosotros al momento de tomar la planificación estratégica nos permite vernos en futuro para poder generar decisiones en el momento que se puedan alcanzar en el momento adecuado. Entonces, ¿cuáles serían estos momentos de la planificación estratégica educativa? Primero, eso lo hablábamos en el encuentro anterior, pero hoy lo podemos fortalecer, que es ese momento explicativo, donde nosotros nos establecemos explicaciones. Primero hay supuestos, hay hipótesis, hay problemáticas que puedan ser inter o externas de la institución, que puedan venir del pasado o estén en el presente y afectan todas las situaciones a futuro, que nos permita establecer objetivos y acciones específicas de cambio, para luego generar un momento prospectivo que nos permita diseñar o construir el plan a futuro de la institución, elaborando las tendencias, las situaciones deseadas e ideales y lo posible viable o alternativo. Es decir, que nosotros a través del momento prospectivo en el proceso de planificación estratégica debemos determinar cuál es su factibilidad de aplicación. Y ya teniendo claro los momentos explicados anteriormente, es cuando nosotros comenzamos a establecer ese momento estratégico donde generamos las diversas acciones a seguir conforme a la atención de esas debilidades, amenazas, fortalezas o oportunidades, considerando lo previsto dentro de la visión, la misión, los grandes objetivos y las políticas institucionales. ¿Para qué? Para poder luego generar un momento táctico operacional que nos permita estructurar la programación general, es decir, generar planes, generar acciones que sean a mediano o corto plazo mediante programas, subprogramas, proyectos, metas, indicadores de gestión, actividades, tiempos, presupuestos y quiénes son los responsables.
Cuando hablábamos de ese momento explicativo y ese proceso de diagnosis, podríamos utilizar diversas herramientas. Una relación causa-efecto para el análisis de problemas. ¿Cómo nosotros podemos establecer un problema central? Podamos determinar qué lo ha causado, es decir, el por qué se genera, qué genera ese problema a nivel institucional y poder discriminar de acuerdo a los efectos institucionales y luego sí priorizar en función a la realidad del contexto. Pero ese árbol de problemas nos permite luego generar un análisis competitivo. Es aquí donde interviene esa estrategia FODA o la estrategia DAFO que nos permite a nosotros ver cuáles son los factores externos e internos y luego generar vínculos entre unos y otros para poder establecer las estrategias. Ver qué correlación existe entre las debilidades y amenazas, las fortalezas amenazas o debilidades oportunidades o fortalezas oportunidades que van a orientar el plan estratégico institucional. Por ende, cuando nosotros vemos el análisis competitivo de la FODA y ya hemos tenido un árbol del problema debidamente establecido conforme a las causas y a los efectos, podemos decir que a nivel interno vemos cuáles son nuestras principales debilidades y fortalezas, pero a nivel externo cuáles son las principales amenazas o oportunidades, estableciendo que hay los factores negativos y los factores positivos. Con base a ese ejemplo que lo hablábamos de la educación rural, nosotros podemos decir que una de nuestras fortalezas es el personal docente que asiste a estas instituciones escolares que tienen alto sentido de pertenencia para dirigirse a la población rural y dar un proceso de formación, pero que tal vez una debilidad es que que las acciones o la gestión escolar no promueve estrategias o acciones oportunas para poder vincular a todos los niños que están adscritos a la institución. Siendo una amenaza, por ejemplo, el hecho de que por su ubicación lejana al contexto urbano no le permite tal vez incluir la participación activa de otros actores o sectores de la sociedad para fortalecer el proceso escolar y que una oportunidad tal vez es que el hecho de estar en la población rural, el acercamiento hacia la familia es mayor porque el docente puede identificar a todos los que hacen vida dentro de la escuela, no solamente el estudiante, sino también a su familia. Entonces, veamos cómo nosotros tenemos situaciones del contexto, es decir, de manera interna, pero cómo también la parte externa nos favorece el proceso educativo. Entonces, ahí vemos nosotros, ok, si el docente tiene las habilidades para poder llevar a cabo la praxis pedagógica y hay un sentido de pertenencia, pero tenemos la oportunidad que el hecho de estar en la zona rural tenemos acceso a la familia, entonces sí podemos establecer una estrategia que es la escuela para padres, porque hay una vinculación de lo que yo estoy estableciendo dentro de mi diagnóstico con mi contexto real. Profe, disculpe, hablando de eso, también hay un factor que sería algo, una dificultad, es que estos centros rurales no cuentan con una buena tecnología. Ya, entonces el docente tiene que valerse de otros instrumentos como videobeam, computadores portátiles, para poder estar, o sea, para que el estudiante esté casi, no totalmente a la par de las instituciones urbanas. Porque le cuento que eso es difícil y el docente tiene que buscar muchas estrategias para poder llevarles algo que se pueda comparar con los de los centros urbanos, puesto que, por ejemplo, los jóvenes del grado 11 que ya van a terminar su bachillerato, ellos tienen que hacer unas pruebas de estado. Entonces tiene uno que valerse de una estrategia y por no contar con la tecnología tiene que uno hacer
mejor dicho, luchar para que ellos tengan el conocimiento y responder un mismo examen que hacen la de los centros urbanos. ¿Qué opina usted de eso, profe? Bien, Edith, mira lo interesante de lo que estás diciendo. Tenemos una debilidad que es el no acceso a las herramientas tecnológicas porque no las hay en la institución. Pero también la amenaza que tenemos es que no existe como la conectividad al servicio de Internet que nos permita favorecer la práctica pedagógica. Pero hay una gran fortaleza y la fortaleza es la capacidad de resiliencia que tienen los docentes para poder generar estrategias innovadoras que permitan fortalecer todas las competencias en el estudiante. Es decir, que a pesar de que tenemos esta debilidad y esta amenaza, no hay limitación, no hay una limitante que permita llevar a cabo la práctica pedagógica. Es decir, a pesar de el problema real que tenemos en el contexto, se está alcanzando el fin último de la educación, que es promover la educación integral del estudiante, que al momento de ellos presentar las pruebas de estado puedan corresponder también a las necesidades de la sociedad en el cual el individuo o el estudiante está adscrito. Y que no solamente es valorar la individualidad del estudiante, eso también nos permite a nosotros ver de qué manera está posicionada la institución escolar y que es una forma de nosotros poder evaluar la calidad educativa, sabiendo que estos son procesos de estandarización que se establecen a través del Ministerio de Educación Nacional para poder hablar de gestión de calidad. Entonces, es interesante ver que a pesar de todas estas situaciones, el docente no cae en la improvisación, sino que el docente busca las alternativas. Y nosotros, el docente en el mundo, tiene ahora la grata experiencia que se adaptó a las necesidades del contexto. Pasamos por una pandemia y luego de la pandemia nosotros no sabíamos cómo atender a nuestros estudiantes. Tenemos unas herramientas idóneas como son las herramientas tecnológicas. Y eso nos permitió irnos adaptando al contexto real, pero que tal vez en la zona rural no tengo acceso a las mismas tecnologías que en la zona urbana. Pero sin embargo el docente buscó la forma o manera de poder llevar la praxis educativa mediante de guías pedagógicas, mediante de rutas de atención al estudiante, mediante tal vez las visitas casa a casa con todas las medidas de bioseguridad que conllevaron a el éxito de la educación, no solo del país, sino de la educación del mundo. Profe, eso fue lo que hicimos. Yo tengo una compañera que se llama Aide Medina, que ella también está en el grupo. Nosotras llevábamos los módulos, decimos nosotros, las actividades casa a casa, con la bioseguridad. Y recogíamos los trabajos en un tiempo determinado que se les colocaba a ellos. Y bueno, y gracias a Dios salimos avante con los estudiantes y ellos respondían a través de las guías, todas las estrategias que nosotros, bueno, tratamos de implementar ahí para que ellos aprendieran algo. Bien, mire entonces cómo se aplica la planificación estratégica. Había una problemática que era el COVID, se generó un objetivo que era la educación y la continuidad del proceso escolar en los estudiantes y se establecieron estrategias para poderlos atender. ¿Cuál fue el resultado? Tuvimos la finalización del año escolar y que además estudiantes con competencias, tal vez no técnicas profundas, pero sí con competencias específicas y básicas que permitieron atender las materias comunes como también las materias que son de especialidad. Por otro lado, dentro de estos pasos del proceso estratégico, haciendo un acercamiento o una síntesis a lo que hemos venido hablando, ¿cuáles son los 5 que establecemos? Primero, nos establecemos los objetivos de acuerdo al diagnóstico planteado. Segundo, analizamos la información. Tercero, definimos nuestra estrategia.
Cuarto, las implementamos y luego las evaluamos y controlamos para generar resultados y hallazgos que sean convenientes. O también podríamos decir que en estas etapas de un proceso de planificación estratégica, lo primero que hacemos es preparar el proceso, definimos la visión y misión de la institución, analizamos y diagnosticamos la situación actual, establecemos los objetivos y estrategias como aspectos estratégicos de la planificación y luego establecemos los aspectos operativos como el plan de acción e implementación, el diseño del sistema de seguimiento y evaluación y la redacción del plan estratégico, mediante un proceso de comunicación asertiva, de liderazgo transformacional para el mejoramiento de la cultura organizacional. Esto se simplifica en un pensamiento estratégico donde nosotros tenemos una perspectiva clara de la institución para luego generar mi operacionalización estratégica y atender las necesidades reales del contexto. Una de las actividades de evaluación para este curso era el trabajar con un proyecto o un plan estratégico. Ya ustedes, teniendo estas etapas del proceso de planificación estratégica, van a poder tomar el proyecto educativo de su institución y poder ver de qué manera se llevó a cabo y si cumple con este ciclo que nos permita a nosotros ver si hay una planificación estratégica y qué acciones se han cumplido dentro del entorno escolar para poder atender el objetivo planteado. Aquí lo podemos ver esquematizado de otra manera. Tenemos nuestro análisis externo, nuestros análisis internos, luego de ello establecemos nuestra visión y misión para tener unos objetivos estratégicos, establecer las áreas claves de desempeño, establecer nuestras metas, poder generar el programa o plan, tener indicadores de gestión, ejecutar y evaluar. Entonces, para cerrar este compartir de saberes, yo quisiera dejarles a ustedes un mensaje de Lester Biddle que nos dice que los buenos planes crean buenas decisiones y que es por eso que una buena planificación ayuda a hacer realidad los sueños elusivos. Entonces, agradecerles a cada uno de ustedes por su participación.